cuando Alemania se cayó, porque le terminaron de quitar Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cuando se caen, las empresas alemanas en esta desindustrialización empiezan a mudar sus fábricas hacia Estados Unidos. Y curiosamente, en esos tiempos, también Joe Biden acababa de pasar una ley que se llamaba la Ley para el Combate de la Inflación, una cosa, una aberración así. Pero lo interesante de esta ley es que llamaba a las empresas extranjeras y en particular a las europeas a que se mudaran a Estados Unidos. De hecho, en aquellos entonces, Olaf Scholz y Emmanuel Macron le estaban pidiendo que pusiera las excepciones, que dijera que Europa no, porque se le estaban yendo. Entonces, Alemania se queda sin el gas ruso, su mayor proveedor, que Alemania hay que reconocer que era la economía más grande de toda Europa. Les quitan este proveedor de energéticos baratos. Económicamente, para que un país sea competitivo, necesita energía. Aquí y en China, y por eso China lo que hace, fíjate siempre lo que hace es conectarse a todo el gas que pueda, sea ruso, sea chino, sea mexicano, sea hasta estadounidense, ahorita con el gas natural licuado que le vamos a vender desde México. China abunda su economía de energía precisamente para poder estar vendiendo barato. Alemania perdió esa opción y una de sus opciones de Europa, que inocentemente creyeron que iban a tener a su disposición, era el gasoducto que se estaba construyendo desde Nigeria y que se iba a conectar, que iba a pasar hasta Argelia, iba a pasar Níger, Argelia, y de ahí se distribuía hacia el sur del continente europeo. Pues adivinen qué, se les fue el uranio, entonces a ver dónde consigues el 30% de la electricidad que ocupas Francia, y también se te fue nuevamente el gas. Entonces, en este punto, yo lo que estoy viendo es, no estamos ante un fenómeno extremadamente similar al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, o un incidente similar. O sea, ¿hasta qué punto? Y esa es la pregunta que yo haría. Estados Unidos sabía que se iba a dar este golpe de Estado y simplemente se hizo de la vista, la volteó a ver del otro lado. Porque Sí. precisamente es lo que estamos hablando también. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, no sé si la puedes poner aquí. Estas son las industrias de defensa. Bueno, estamos viendo aquí el mercado de Estados Unidos. Estas aquí abajo son las industrias de Estados Unidos, las industrias defensivas. Y mira, ahorita están en rojo, ya todavía queda alguna que otra en verde. En cuanto se da la noticia de que se iba a ir a esta guerra, estas industrias empezaron a celebrarlo. Y es lo que te hace pensar. Bueno, pues Aarón, le cayó como anillo al dedo. Perdón, Aarón, dime. para la gente que no está familiarizada con una lectura tan compleja como una plataforma como la que nos presentas, ¿qué significan los colores? ¿El rojo, el tinto o guinda, el verde fuerte, el verde bajito? ¿Cuál es el Ah, significado? Mira, te explico. Bueno, aquí los rojos es que se está cayendo las acciones. Así hay que verlo de esa manera. Eso es que hay una venta de las acciones. Hace rato estaban las industrias, ahorita ya se están oscureciendo los verdes, significa que ya se están yendo al territorio de lo neutral. Entre más verde, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver un verde fuerte, eso es que las acciones se están disparando. Y en el lado industrial es lo que te comentaba, las acciones, y lo alcanzamos a ver ahí cómo las gráficas se empezaron a disparar hacia arriba. Ahorita ya agarró un tono rojo por el tema de precisamente de la calificación de Estados Unidos, que les rebajan la calificación, pero la industria militar estadounidense estaba celebrando que Nigeria, o perdón, no Nigeria, Níger, se terminara por independizar. O sea, lo que uno pensaría que pues, no van a hacer, ¿no? Al final sí, Estados Unidos está recibiendo y va ahora a recibir la desindustrialización de Francia con las manos abiertas. Por eso dices, ¿quién es el gran ganador económico? Rusia no va a ganar nada económico, es más, le perdió. Terminó condenando deuda, la perdonó, la deuda que tenía 200,000 millones, si no me recuerdo, con países africanos, 50 millones de toneladas de grano. Igual, corrígeme si estoy dando números erróneos. Pero estos son datos económicos. Rusia pierde económicamente al estar apoyando. Geopolíticamente gana, influencia, sí, pero económicamente no. ¿Quién ganó económicamente en todo esto? Obviamente fueron los mismos países, estos que ya no van a tener que venderle su producto, su uranio, su oro, sus minerales, por francos africanos, la moneda esta que controla Francia, pero el que también está ganando acá es Estados Unidos. Curiosamente, porque pues ahora las empresas que estaban en Francia
van a decir, ok, ya no hay energía, ¿y dónde produzco ahora? Pues me voy a Estados Unidos, allá me van a dar beneficios fiscales, y las empresas estadounidenses, las dedicadas a la armamentista, que dicen, pues aquí vamos a vender todavía les vamos a vender más. ¿Cómo ves? Wow, pues qué hipótesis tan interesante, mi querido Aarón, porque tiene mucho sentido. Es decir, por un lado, Estados Unidos debilitó a Alemania al separarla de Rusia efectivamente con el tema de gas. Ahora Alemania va a ser una especie de preso, de cautivo de los energéticos que Estados Unidos le pueda proveer, y de lo que la misma Alemania se pueda proveer a sí mismo más caro, de menor calidad y con tiempos más prolongados, de tal suerte pues que se retrasa su proceso de desarrollo industrial. Y en el caso de Francia, el otro pilar de la Unión Europea, efectivamente, yo lo decía en una transmisión anterior, no ganaba nada con meterse de lleno, apoyar a Ucrania contra Rusia, pero decían, es que no le afecta tanto porque Francia es más dependiente de sus programas nucleares con fines pacíficos, sobre todo en la creación de energía, no sobre todo en la creación de producción de electricidad. Pero si le tocas África, en África sí lo pones a parir chayotes, porque efectivamente Francia depende de los minerales de África, sobre todo de la francofonía. Francia depende del oro, que es, o sea, además es una grosería que Francia, sin ser productor de oro, cuenta con las cuartas reservas de oro más grandes del mundo. ¿Y de dónde vienen? Pues prácticamente de África, pero Estados Unidos tiene una base militar muy importante en Níger, al país que nadie había volteado a ver hasta ahora que está pues dando problemas. ¿En qué sentido? En el sentido que Níger, Aarón, acaba en este momento, hace unas 3 horas más o menos, mientras tú y yo hablamos, hipotetizamos de quién se beneficiaba económicamente, acaba de condicionar la salida de las tropas francesas a la salida de la gente de a pie, es decir, de los franceses civiles, la gente que estaba ahí por negocios, etcétera, que ahora sí se quieren ir. Dice Níger, no se van a menos que se vayan las tropas. Es decir, queremos que se, porque Francia dijo, no, no se van a ir las tropas, porque para empezar a ustedes no los reconocemos, al que reconocemos es al presidente Bazoum, al que tienen secuestrado en la casa presidencial, y la Junta Militar dice, bueno, pues entonces, si no salen las tropas, no sale nadie. Y no sale nadie, y a las tropas, que son muy pocas, de Alemania, de Estados Unidos y de Francia, ahí en Níger, pues sí les podrían ganar el ejército de Níger, ¿no? Es un país de 25 millones de habitantes, pero tiene un territorio gigantesco, buena parte del cual es de temperaturas, de climas muy considerablemente adversas, por decirlo menos, pero llenas de minerales. Francia se debilita, y entonces esta analogía que haces me parece muy importante, porque sería un Estados Unidos debilitando o beneficiándose de la debilidad y de la caída que tendrían Alemania, en el caso de Rusia, del gas ruso, pero también Francia, al perder, digamos, los recursos de África. Y en ese sentido, Mira, pues quedaría una Unión Europea más debilitada, dependiente de los energéticos de Estados Unidos. Y esto que dices de la ley de reducción de la inflación, por la cual incluso Manuel Macron fue a a Washington, a cuando Estados Biden Unidos. le soba la espalda en Washington, pero de todo modo le dice, la ley de reducción de la inflación va, pues es una muestra de cómo no solamente no los ayuda el gobierno de Estados Unidos a los europillos, sino además les da la estocada mortal y les dice, la ley de reducción de la inflación va. Y esta gráfica que nos mostrabas de que efectivamente hoy le rebajaron la calificación a Estados Unidos, pues va a implicar que Estados Unidos sí o sí va a intentar seguir beneficiándose, aunque para ello se tengan que debilitar sus propios aliados, ¿no? Por ahí va la hipótesis. Sí, pero exactamente así. O sea, yo lo que estoy viendo es que para Estados Unidos, si lo queremos ver, se quieren quedar con un bloque. Ahorita te quiero enseñar otras más gráficas. Si Estados Unidos lo que quiere hacer es quedarse, o sea, sobrevivir, porque técnicamente Europa ya está en una recesión. O sea, no es una ideología, no es nada de eso. O sea, si nos vamos a ver su crecimiento de Producto Bruto en términos trimestrales, Europa como bloque ya está en recesión. Alemania también ya lo está. Se llaman recesión técnicas, que llevan 2 trimestres consecutivos de su Producto Bruto en un decrecimiento, o sea, están contrayéndose. Y mientras tanto, Estados Unidos no se está contrayendo, se está desacelerando tal vez un poco, pero está relativamente sano. ¿Cómo es posible esto si vemos que alrededor del mundo sí se está dando un fenómeno de desaceleración? Implica que estamos viendo un avance de la inversión extranjera directa. De hecho, no solamente hacia Estados Unidos, lo puedo hablar así,
también hacia México. La verdad es que México también se está beneficiando, por eso tenemos un superpeso. La caída de Alemania nos está beneficiando a nosotros, se está aumentando la inversión extranjera directa de Alemania, y te aseguro que vamos a empezar a ver que más empresas francesas se muevan para acá. Pero en general se van a Estados Unidos precisamente por ese tipo de leyes. De hecho, si nos vamos a ver, el dólar se estaba ya cayendo. Hay que verlo de esa manera históricamente, o verlo en términos un poquito más ajenos. Quiero alejarlo para, a ver, déjame, lo pongo aquí en mensual, para que veamos cómo el dólar ya empezaba a tener una caída fuerte frente a otras divisas. Y aquí lo podemos ver, es prácticamente, aquí están los años, 1991, lo voy a hacer un poquito más grande, pero quiero que veas cómo el dólar tenía una tendencia a la baja. Y precisamente se da que después del 2008, después de la recesión, el dólar empieza a agarrar una tendencia alcista frente a otras divisas en el mundo. Ahorita que se está dando el fenómeno en Francia, bueno, en Níger, el dólar empieza, ve nada más esto, qué chulada se ve. ¿Qué le pasó al dólar? Se empieza a fortalecer frente a otras divisas. ¿Qué significa esto? Que hay países que están comprando ahorita dólares. Y se suponía que íbamos a estar viendo una desdolarización, y estamos viendo justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque le está beneficiando a Estados Unidos, que se empieza a desindustrializar, destruir lo que viene siendo Europa, porque ellos empiezan a agarrar. Bueno, la tendencia justamente del euro frente al dólar es lo contrario. El euro se está cayendo frente al dólar. ¿Por qué? Porque empieza a sangrar frente a esta divisa. De hecho, no sé si te acuerdas que el año pasado llegamos a ver al euro caer frente al dólar y llegó a 95 centavos. Pero la tendencia sigue siendo la misma, sigue siendo una tendencia bajista. Entonces, mira, nada más, se ve desde el año 2015 que el euro, un poquito más, nos vamos un poquito más, desde el 11, desde el 2010 o inclusive hasta 2009, podemos ver cómo el euro está cayendo frente al dólar. Está habiendo una transferencia de riqueza desde Europa a Estados Unidos. Piensa mal, quizás lo están haciendo para, o sí que Estados Unidos, ya si quieres, ahorita ya terminé con la pantalla. Estados Unidos se rejuvenece, ahora sí, como el vampiro, chupa sangre de los europeos pensando que estaban defendiendo los valores europeos allá en Ucrania, pensando que estaban haciendo lo correcto, moralmente correcto, o quizás simplemente seguían las órdenes de Estados Unidos, le están entregando con bandeja de plata su riqueza, y Estados Unidos se rejuvenece. ¿Para qué? Para tener todavía mayor control, tanto geopolítico como económico, en la hegemonía occidental. Sin duda alguna, ¿no? Y aquí esta imagen es muy, muy significativa de lo que estamos viendo que perdería Europa, porque Europa sigue una práctica de neocolonización de África. Ahora le llaman ellos contratos, acuerdos de cooperación, pero en realidad son procesos de extracción de, por ejemplo, Argelia, petróleo y gas natural, de Marruecos y de Túnez, textiles, ropa, del Sahara Occidental, fosfatos, de Mauritania, acero, de, en este caso, Mali, algodón, de Níger, uranio, de Burkina Faso, oro, y luego si vemos desde Sierra Leona hasta prácticamente Nigeria, vemos ahí aluminio, diamantes, los diamantes de sangre, ¿no? De Sierra Leona, el algodón sí. De Ghana y y el petróleo de Nigeria, y bueno, así vemos Camerún, crudo, etcétera, etcétera. Es decir, buena parte de estos procesos exitosos de industrialización europea, en la actualidad incluso, no se explicarían sin los procesos de extracción de los recursos de la materia prima de África particularmente. Y ahora que llegan grupos nacionalistas al poder que dicen o pagas lo que cuesta realmente o ya no tendrás estos recursos. Si a eso le sumas que los europeos se lanzaron a una guerra suicida porque aunque no están todavía con sus ejércitos oficialmente en el territorio ucraniano contra Rusia, pues mira, que están dando cientos de miles de millones de euros entrenando a soldados ucranianos
Y bueno, diplomáticamente ni se diga, y con las sanciones económicas que ya hemos visto en todo 2022 y lo que va del 2023, buena parte de estas sanciones económicas parecía que se las estaban imponiendo a sus propias poblaciones, y parece ser que así como el verano fue muy complicado en términos de altas temperaturas, ahora sí este invierno que viene de diciembre de 2023 va a ser tremendo, va a ser muy frío, y ya no tienen aseguradas las reservas de petróleo y de gas que necesitan para pasar el frío invierno que se les viene. Y a esto, Aaron, quisiera sumar una reflexión adicional. Esto que dice me parece muy importante, la transferencia de riqueza de Europa hacia Estados Unidos, porque si Rusia le mete tantito colmillo, como ya lo está haciendo en esta conferencia de San Petersburgo de cooperación, esta cumbre de Rusia-África, en donde les dice, se les perdona deuda externa a los más necesitados, se les dona cereales, y además la logística corre a cuenta de Rusia. Imagínate que eso se traduzca también en envío de armas, considerando que Rusia, después de Estados Unidos, que exporta el 36% de todas las armas en el mundo, de acuerdo al Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, es de Estados Unidos. Bueno, el 20% de todas las armas que se exportan en el mundo son de Rusia. Entonces, si Rusia le echa más colmillo y le empieza a mandar más armas a Mali, le empieza a mandar más armas a Burkina Faso y ahora a la Junta de Níger, pues prácticamente Europa se viene en picada. La transferencia sería, esta transferencia de riqueza hacia Estados Unidos, pues todavía se vería muchísimo más marcada, porque las empresas, incluso las empresas europeas, pues no son hermanas de la caridad, y cuando decimos no son hermanas de la caridad, cuando vemos que vienen las guerras o que vienen las crisis, se da el tema de los capitales golondrinos, ¿no? De estos que se les olvida su nacionalidad y su ideología y van en busca de la utilidad y la ganancia.